a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el especialista electoral Julio Castiglioni, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Castiglioni? Bueno, esto por supuesto es todo el Perú. Vamos a hablar de todo el Perú porque TV Perú llega a todo el Perú. Sí, Evidentemente, claro que estamos hablando de una elección crucial para el destino del país, pero que también se ve pues con un sistema regional, municipal bastante desarmado. Últimamente varios alcaldes, al menos en Lima, pero también en el interior del país, presos por corrupción, nada menos. Y en los últimos días. En los últimos días, Punta Negra, Amazonas. Punta Negra, Amazonas y el Callao. Así es, así es. Entonces, esto, claro, de un lado dice, de repente todas estas cosas pasaban antes, pero el hecho es que ahora se están destapando. Ahora hay decisión política. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que marca la diferencia en un momento como este? ¿Debemos deprimirnos o debemos ser optimistas? Debemos alegrarnos que haya autoridades que tengan la capacidad y tengan la decisión política, como es el ministro del Interior, que tiene el apoyo del presidente de la República, de hacer estas cosas. Porque evidentemente los niveles de gobierno, gobierno regional y gobierno local, no pueden ser pues botines de saqueo de quienes llegan a estos cargos a través del voto popular y terminan haciendo su caja de ingresos y su caja de beneficios personales para ellos y su entorno. A mí me alegra yo soy un defensor de los gobiernos locales, pero un defensor en el buen sentido de la palabra, o sea, no soy un defensor de sus malas autoridades. Y me alegra que se produzcan estas cosas, porque tenemos que recobrar lo que son los niveles, lo que es la municipalidad y lo que es los gobiernos regionales. Yo soy de la ciudad de Huaraz, el departamento de Ancash más rico de todos los departamentos, porque tiene yacimientos de oro, de cobre, sí. ¿Y qué hemos tenido? Álvarez en la cárcel, Waldo Ríos en la cárcel, el vicepresidente en la cárcel, ahora tenemos un accesitario. Impresionante. La candidata de Río Santa Caudaloso, prófuga por condena de 4 años efectiva hace 2 días atrás. El candidato, el alcalde del Santa, prófugo porque hace 2 días atrás se ven 4 años de prisión efectiva. Entonces, esto nos hace pensar qué está pasando en Ancash, en conjunto. Usted efectivamente es especialista electoral, especialista además en derecho electoral, y cómo es la estructura de todos estos gobiernos. Y tenemos que encontrar una suerte de tipología de la corrupción en los gobiernos locales y regionales. ¿Por dónde va esta? Uno piensa sin duda pues en casos como los de Odebrecht, ¿no? Este tipo de asociaciones ilícitas que tienen que ver con obras y coimas, pero también otro punto que estamos viendo que se repite constantemente es el del tráfico de terrenos, que se ha convertido sin duda todo lo que es el sur chico de Lima. Ahí vemos que eso está claramente planteado y en otros puntos del país también. No solo el sur chico de Lima, sino también el sur chico del país. Toda esa zona se ha convertido en tráfico de terrenos, y me alegra lo que ha pasado en Punta Negra, porque en Punta Negra los alcaldes ganaban y el que está detenido es el candidato a la alcaldía por Somos Perú. Lo que pasaba era que se llevaba golondrinos a votar de Lurín, que sí tiene una población mayor, una población más grande que Pachacamac incluso. Lurín es un distrito grande, se llevaba golondrinos, con 200 golondrinos que movilizaban ganaba cualquiera la elección, el que movía más ganaba la elección. Entonces me parece muy bien lo que ha sucedido en Punta Negra, porque ahí es el tráfico de terrenos de años. O sea, esto yo lo conozco cuando en las épocas de los años 90, en la campaña del Inchauste y de Vargas Llosa, caminábamos por estos lugares haciendo campaña, sabíamos del tráfico de terrenos que había en estas zonas. Y entonces a mí me parece muy bien que acciones como esto sucedan y que el Ministerio del Interior tenga decisión política de actuar, sin miedo a la represalia, sin miedo a que después me van a denunciar, sin miedo a entrar en contubernios. Esto me parece muy bien porque de alguna manera hay la esperanza de recobrar la identidad de los gobiernos locales, que la municipalidad sea el pie tierno de la sociedad y de la democracia, como decía el maestro Mario Alzamora Valdés, el mejor municipalista del Perú, que la municipalidad sea aquel lugar donde uno
va y le toca la puerta y les abre las puertas para que nos ayude, y más no para que nos saque plata y nos esté asaltando permanentemente con arbitrios abusivos, con cobros abusivos, con embargos abusivos, y eso no, para eso no se creó el gobierno local. El gobierno local se creó para ayudar al ciudadano, para ser un intermediario entre el Estado y el ciudadano. Como el Estado es distante, entonces aparecen los gobiernos locales como sociedades intermedias para que solucionen los problemas del ciudadano. Pero cuando vemos que ese gobierno local, en vez de ayudar a los problemas del ciudadano, se dedica a perseguir al ciudadano y se dedica a exprimir al ciudadano, nos preocupa, pues, evidentemente, con mucha razón, ¿no? Hablaba usted de Punta Negra y también San Bartolo, Chilca, todos estos distritos pegaditos ahí, todos han caído, ¿no? Sí. En medio de estos casos. ¿A qué podemos atribuir una degradación semejante? Se puede atribuir, yo sé que no hay causas mágicas, pero tiene mucho que ver, digamos, con la decadencia del sistema de partidos. ¿En qué podemos encontrar por qué hemos llegado a un punto como En este? parte está por la decadencia de lo del sistema de partidos. No hay una partitocracia, los partidos políticos no tienen cuadros, no forman cuadros, no preparan, no tienen ideología, doctrina, plan de gobierno, militancia, locales partidarios, etc. ¿Por qué no tienen esto? Porque la ley de partidos, organizaciones políticas, antes llamada ley de partidos políticos, no exige permanencia. Es decir, ellos se inscriben, aparecen para el proceso electoral y de ahí desaparecen. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del registro de organizaciones políticas, no tiene la facultad de quitarles la inscripción a través del ROP, como se denomina en el proceso administrativo, la revocación del acto administrativo, quitarles la autorización. Si no cumple con los requisitos que tuvieron al momento de inscribirse durante los 4 años, el ROP, previa verificación y iniciando un procedimiento sancionador, se le notifica, hace sus descargos y todo lo demás, quitarle la autorización. Es decir, los partidos políticos deben tener vida durante toda la vida democrática del país, valga la redundancia, es decir, participar en las tómbolas, en las actividades, participar en los aniversarios del distrito, en las bicicleteadas, en las maratones, etcétera, ser parte de la comunidad, para que la gente se sienta atraída por los partidos políticos. Pero si vemos que los partidos políticos solamente abren sus puertas o alquilan locales para los procesos electorales o son solamente viviendas de alquiler, en consecuencia estos son los resultados que tenemos, donde hay gente improvisada que se lleva al que mejor paga el cupo para ser candidato a alcalde o el amigo del dueño del partido, y en consecuencia terminamos con estas situaciones lamentables. Pero es posible hacer vida de partido, generar interés en la política cuando tienes 20, 25 candidatos, en el caso de Lima, y es el caso de muchas otras jurisdicciones. Es que no somos consecuentes con lo que decimos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el último proceso electoral? En el último proceso electoral dijimos vaya 5%, ¿correcto? En el último proceso electoral, los que se retiraron del proceso electoral no les cancelaron su inscripción. Todos los que se retiraron del proceso, entre ellos Solidaridad, a Nano Guerra lo retiraron, o sea, los que se retiraron del proceso electoral, o sea, a mitad del proceso electoral, habiendo pasado todas las etapas. Se suponía que se les iba a retirar. Pero por supuesto, pues, se habían retirado pues, porque no sabían que no iban a pasar la valla del 5%. Y también creo, es una necesidad que el 5% se ponga en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Una valla del 5%. No pasas la valla del 5%, desapareces. Porque 21 partidos a nivel nacionales y los movimientos regionales. O sea, entonces los movimientos regionales tienen otro número más o menos de 10 por departamento. En consecuencia, estamos hablando al interior de 31. Por eso los partidos políticos ya a veces ya no tienen espacio ni gente en esos lugares. Entonces tenemos que refundar lo que son el sistema de partidos. Y aquí el Congreso tiene la voz cantante. ¿Cómo se refunda? Y esto nos conecta con la política nacional, porque la reciente propuesta del Ejecutivo para Senado y para Cámara de Diputados hablaba pues de este tema binominal, ¿no? Sobre todo donde los dos mayoritarios eran los que podían ganar o mejor dicho, tener presencia en las cámaras. Y había quienes decían, no, esto no va a funcionar en un país como el Perú, que está precisamente atomizado. Y había más bien la posición a favor que dice, sí, pero lo que pasó en Chile en su momento, ya habrá cambiado, pero en su momento funcionó, fue que te obligó a generar alianzas, a generar coaliciones.
¿Debe el Perú generar coaliciones? Sí, Debería haber, porque ahora pues teníamos en Lima al menos 5 o 6 candidatos del mismo signo. Unos de repente más narizones, otros más cejones, pero básicamente un signo muy similar. Se disputan el mismo espacio. Exacto. Entonces, ¿cómo impulsar esta política de alianza? El ejemplo de Chile que me has traído a colación es un ejemplo interesantísimo. Piñeira hizo su coalición y Bachelet hizo su coalición de partidos de izquierda. Y en consecuencia son dos coaliciones que se enfrentan año tras año en cada proceso electoral y hacen sus elecciones internas para elegir el candidato. Eso a mí me parece muy interesante, porque evidentemente llevar un proceso electoral de 21 partidos políticos, en nuestro proceso electoral esta vez no han participado 2, pero 20, porque tenemos 23. Entonces, de tener 21 partidos políticos en contienda es de loco. Y uno de esos 21 candidatos, le pido por favor que nos siga acompañando, Julio César Castiglioni, porque vamos a ir unos minutos a local partidario de Perú Patria Segura, ¿no? El partido de Renzo Reyardo, Vanessa Sánchez. Vanessa Sánchez se encuentra en el lugar, ya podemos contactarnos con ella. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Así es, nos encontramos nosotros ya en el local partidario de Renzo Reyardo en San Isidro, y aquí vamos a esperar también junto al candidato el flash electoral. Él se encuentra en uno de los ambientes a la espera de estos primeros resultados. Va a recibirlo junto a su familia en una de estas habitaciones que se encuentra precisamente aquí en su local partidario, pero luego se nos ha informado que va a salir hacia el balcón de este establecimiento para poder acercarse también a sus partidarios, quienes van a recibir también y acompañarlo en esta primera etapa después de estas elecciones municipales y regionales 2018. Nosotros vamos a permanecer aquí para llevarles todos los detalles acerca de cómo va a recibir el candidato Renzo Reyardo estos primeros resultados. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias Vanessa Sánchez por este despacho desde el local de Renzo Reyardo, y precisamente hablando Julio César Castiglioni de todo este planillón de candidatos. Reyardo en algún momento fue el favorito, ¿no? Sí. Pero hemos tenido una campaña extraña de favoritos a media caña, pues eran favoritos de 11%, de 10%, y yo revisaba la historia municipal reciente de Lima, y siempre Lima se ha elegido con 40% más prácticamente, Sí. ¿no? Sabemos que no hay segunda vuelta en este caso, pero siempre la dinámica electoral va más o menos definiendo por ese lado. ¿Qué le pasó a Reyardo? Se confió en un 15% cuando en su momento, inicialmente, había 70% de indecisos. Es más, yo dije, si llega, ya estamos en el 66.66% que podría llegar a la nulidad de las elecciones. Porque si es los dos tercios. Exacto. Exacto. O sea, estábamos en 66.66%, estábamos en 70% de indecisos. Eso felizmente bajó a 51%. La semana pasada estábamos en 40%. Es altísimo todavía. Claro, altísimo, 40% de indecisos. Lo que ha sido importante ha sido esta semana y el día de ayer. El día de ayer ha sido un sábado de reflexión. Entre familias, entre amigos, en todo, donde se han reunido para ver por quién votan, qué es lo que más le conviene a la ciudad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, porque en realidad un poco el discurso que vendemos los medios, ¿no? De alguna forma, es que esto es un desastre, que la ciudadanía es completamente irresponsable, que son unos borreguitos, ¿no? Que se dejan llevar, ¿no? Por el último flautista de Hamelin que venga a prometerte lo que no puede cumplir, por ejemplo, ¿no? Solucionar pues desde la inseguridad ciudadana, que sabemos que es una atribución del gobierno nacional, y demás, y muchos temas más. Pero este punto de reflexión que usted toca es muy interesante, es muy, digamos, estimulante desde el punto de vista cívico. Porque, claro, tenemos además una ley seca, ¿no? Que de alguna manera pues obliga a que precisamente pues tengas un núcleo familiares unidos en un momento como este, que haya este tipo de conversación, que haya este tipo de intercambio, y efectivamente las decisiones a veces tienen mucho más de racionalidad y de sentido común que la que muchos especialistas quieren ver. Claro. Yo he estado en los dos debates, invitado por la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones,
porque a través de él saqué mi máster en gobernabilidad y procesos electorales con el Instituto Ortega y Gasset, afiliado a la Complutense de España. Y en ambos debates yo les ponía nota, o sea, yo no iba a ver quién hacía el show, porque eso no era mi tema. Mi tema era quién hacía mejores planteamientos. Entonces, saqué quiénes eran los tres mejores expositores del primer debate y los dos mejores en el segundo debate. ¿Cuáles fueron estos? Los dos mejores en el segundo debate, Guerra García y Enrique Cornejo. En el primer debate, Jorge Muñoz, Urresti y el candidato de PPK, que desapareció después del MAPA y no hizo nada. Villacorta. Villacorta, o sea, buenas propuestas técnicas, bien, o sea, y mi puntuación era de 0 a 18, como eran 6 puntos, la máxima nota era 3 puntos. Le dio depresión de encuesta seguramente al señor Villacorta y ya no quiso salir pues, más, ¿no? sí, porque, efectivamente desapareció, no hizo más campaña. No hizo más y su exposición estuvo buena, porque incluso dijo de que se podrían hacer convenios con el gobierno, se pueden hacer transferencias con el FONIPREL, hizo una exposición interesante. Y entonces, a mí no me preocupaban quién es el que hacía más show o quién es el que hacía más demagogia, a mí me importaba quién es el que planteaba más las propuestas realizables para la ciudad. Pero volviendo a Rayardo, que fue este puntero temprano, excongresista, conocido, ¿no? Mediático, sí, con personaje, con programa de televisión, ¿no? Una imagen juvenil, ¿no? Por ahí lo nombraron el político más pepón en no sé qué organización internacional, en algún lado. O sea, tenía pues muchos componentes de marketing político que parecían jugar a su favor. Pero usted me toca el tema de los debates. Y es muy interesante porque el debate importó. Se importó, ¿no? Muchísimo. Decían, no, el debate ya fue, eso no importa, mentira. La gente... E importó tanto que probablemente la decisión malísima de no ir por parte de Rayardo le ha costado muchísimo. Pero por supuesto, cayó 5 puntos. O sea, pero además algo más, o sea, que yo hice notar mucho en los medios de prensa que me entrevistaron. Él llega... deja un papel como si fuese la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones, cuando la mesa de partes está en Colmena y todos lo conocemos. Se toma, entrega la documentación, se toma un selfie con su candidato a San Isidro y va acompañado de su hija que sufrió la desgracia. O sea, era un show montado. Y cuando nosotros dijimos eso, por lo menos yo, y perdón que hable en primera persona, hicimos eso, dijimos que cómo era posible que haga eso, se empezó a desmoronar el show que él había montado. O sea, él ya quiso después empezar a tratar de polemizar de un lugar a otro lugar y entonces curioso, ¿no? y ya le salió mal el asunto. Mal orientado. ¿Arrogancia? Sí, soberbia. La soberbia es el peor de los pecados. Y en campaña se paga por 3. De repente después puedes manejarla de alguna forma, pero en campaña el candidato está de alguna manera desnudo, sus defectos son mucho más visibles, ¿no? Y la gente castiga. La arrogancia y la soberbia, el electorado González Prada decía, la política es una bisección pública que te hace la gente... Vamos, 4 en punto de la tarde, vamos a ir recogiendo, a ver, ya tenemos... las principales encuestas a boca de urna, los flashes electorales, a ver, vamos a ir reproduciéndolo. ¿Con qué arrancamos? Proyecciones a boca de urna. Virtual alcalde de Lima es Jorge Muñoz. Allí tenemos las fuentes. Según América Televisión e Ipsos Opinión y Mercado, 32,4% en números de Ipsos a boca de urna, 32,4%. Jorge Muñoz, actual alcalde de Miraflores, candidato de Acción Popular. ¿Tenemos más resultados? Entonces, bueno, era algo que se veía, ¿no? Venir. CPI, vamos a ver. Vamos a ir compartiendo, pero bueno, yo creo que esta es la cifra que se va a ir confirmando, ¿no? En las próximas horas. Vamos a ver si la distancia se achica. Lo que hemos visto aproximadamente son 10 puntos de diferencia con el señor Urresti. Y siguiendo con el debate, ¿dónde estaba Muñoz para el debate, que estaba en 1%, y dónde estaba Renzo Rayardo para el debate?
En 17, Estaba- 18, exacto. 19%. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, Renzo ha caído por su soberbia y el debate, cómo lo ha ayudado a Muñoz a subir y a galopar por un terreno que él lo conocía. Él lo conocía porque ha salido electo alcalde de Miraflores en 2 oportunidades, en 2 oportunidades ha sido regidor y ha sido director municipal. O sea, es una persona que el tema municipal no le es nuevo. Pero había esta suerte de frustración con el virtual alcalde electo, Muñoz, donde se decía, bueno, pero sus partidarios y cualquiera que tuviera, digamos, sentido común, decía, este hombre efectivamente tiene la experiencia que usted narra, ha hecho toda la tarea, ¿no? Ha pasado por todo el recorrido de un municipio que puede ser evidentemente acomodado como Miraflores, pero al mismo tiempo ha tenido buenos resultados ahí, ¿no? Por determinadas políticas. Y sin embargo, nadie lo conocía, o no prendía. A pesar de toda esta experiencia y demás, el tema estaba entre Reyardo, entre Belmont y luego atropella a Urresti. Vamos a ir con los números de Datum. A ver, vamos a ver los números de Datum y seguimos conversando. A ver. Proyecciones, unos puntos más, según Datum, 37,4% Jorge Muñoz, el virtual alcalde electo de Lima. Impresionante, la verdad. Julio César Castiglione, lo que estamos comentando es realmente siempre la política peruana no nos cesa de sorprender, ¿no? Era un candidato que efectivamente hasta hace 2 semanas ni siquiera encabezaba, creo, el pelotón de los enanos. Así es. ¿No? Pero ok, tenía todas estas virtudes y usted dice que él estaba muy seguro de esas virtudes, que podían en algún momento prender. Prendieron en el debate, el día siguiente del debate fue un nuevo comienzo para Jorge Muñoz. Sí, claro. Él tenía muchas fortalezas. Sus fortalezas son sus conocimientos que él tiene de tema municipal. O sea, y es más, ha ejercido la profesión en el derecho municipal. O sea, conoce el pupitre de ambos lados. Que es importantísimo saber. Sumamente importantísimo. O sea, sumamente el teje y maneje Entonces, fundamental. el debate para él fue muy importante. La gente vio y que era una persona que conocía, hizo una buena exposición, dominio de escena, conocimientos, no perdió en ningún momento la paciencia. Y fíjese que el pelotón del segundo debate, que pudieran haber sacado mayor ventaja por la cercanía, no logró. Eso le quería preguntar. Al final, ha sido una campaña tan atípica, de plazos tan cortos. Usted me dice, claro, el segundo pelotón debió destacar por la cercanía, pero ¿no podría ser lo contrario? ¿No podría ser que sencillamente los que estaban rifados para la primera tenían más oportunidad porque se iban a posicionar con una semana de antelación? ¿No debería replantearse este tema del calendario del debate? No, yo creo que el calendario debería ser 15 días antes para todos. Y para un solo debate. Ver o- cómo. o si dos hay- funciones de O repente, si hay como 20, los circos. 20 y 15, para que la población tenga 15 días y poder Ok. procesar- Darle mayor tiempo Claro, a procesar sus tiempos, ¿no? Entonces, de esta manera, la población podía analizar con mayor detalle al candidato. Pero yo felicito en esos momentos al electorado limeño. Ha escogido bien. Y ha escogido bien porque hemos escogido, ahora dependerá mucho de Jorge Muñoz la gestión que haga. Porque ha escogido entre todos los candidatos al hombre que más sabía de derecho municipal. Y eso lo dice alguien que es un curioso en el tema municipal como yo. O sea, es una persona que sabe el tema, conoce el tema, no va a ir a aprender a la municipalidad. Y es fundamental, eso es muy importante. Es muy importante. Desde el primer Se te día, va el primer año aprendiendo claro, y eso. del primer día va a ir a gestar. Exacto. Ahora, ¿qué le pasó a Daniel Urresti? Daniel Urresti fue un candidato que también generó mucho interés, súper mediático, él bien posicionado en las redes sociales, escogió bien, ¿no? Antifujimorista, antiaprista, desde un primer momento se había separado de alguna manera del perfil de un gobierno como el de Ollantumala, que fue donde él emerge, Sí. ¿no? Que es un logro, ¿no? Sin duda. Pero al final no pudo repuntar. Tenemos nuevas proyecciones allí. Esto es, me parece que es Ipsos. Daniel Urresti, Podemos Perú, con 21,1%. Vamos a volver en cualquier momento, nos van a ir. Ahí tenemos. ahorita nos van a indicar. Pero el hecho, ya iremos confirmando los porcentajes. Pero,
¿Qué ocurre con Urresti? ¿Qué ocurrió en estas horas finales, en esta semana Dos final? cosas le hicieron muchísimo daño a Urresti. La primera, lo que se denunció en OMPE, el ingreso de las 700.000 firmas, que terminaron siendo 3 millones de firmas, y donde habían firmas falsas. Y esto la población, porque OMPE fue descabezada. Y al ser descabezada OMPE, entonces la población se enteró que solamente hay una persona interina en el cargo. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque parezca mentira, el que lo absuelvan lo perjudicó. Yo pensaba lo contrario, y ahí sí debo ser honesto conmigo mismo. Yo pensaba que el que lo absuelvan lo iba a beneficiar, iba a salir victorioso, soy inocente. No, lo perjudicó. Al parecer, vamos a darle la bienvenida, se crece en nuestra mesa con la presencia del exministro, analista, por supuesto, Jorge Nieto, a quien le damos Hola, Enrique. la cálida bienvenida a este domingo electoral. Justo usted ha llegado con la noticia bajo el brazo. Jorge Muñoz, virtual alcalde, y estábamos precisamente comentando lo que pasó en esta recta final. Bueno, Renzo Reyardo se pegó una de su plata, total. Le están poniendo una foto ahí ad hoc, además también aquí. Definitivamente un tercero que pudo tener muchos mejores resultados. El juicio, que este componente fue sumamente dramático, ¿no? El homicidio de un periodista hace 30 años y demás. Pero como decía Julio Castiglioni, al final, al parecer, esto no lo ayudó. Él se sentía muy seguro que eso le iba a dar un empujón final, pero yo creo que lo que ocurrió es que de alguna manera el electorado ha visto la sordidez del caso, que de repente no conocía en detalle, imágenes fuertes como la de Charmelí Bustíos criticando la sentencia como la criticó. ¿Eso realmente pudo jugar en contra de las aspiraciones de Urresti o cree usted, Jorge, que no tuvo un mayor efecto? Bueno, quizás el hecho de que lo declararan judicialmente inocente, porque las pruebas aportadas no eran suficientes. Los jueces no han dicho, Exacto. aquí no hay nada que ver. Lo que han dicho es, lo que se ha aportado como pruebas no son suficientes. Al liberarlo de ese tema, quizás también puede haber ocurrido que un sector del electorado ha dicho, oiga, este puede ser, no quiero. Entonces, me parece que hay dos temas. Uno, que la gente ha puesto una vara por abajo. De los 4 candidatos que estaban punteros, ciertamente, como dice el señor Castiglioni, han elegido al mejor. 22 años de experiencia municipal, sin conocimiento de casos de corrupción o algún tipo de escándalo en su historia de 22 años. Eso es bastante. Con una gestión razonable, con una incógnita, que Lima es un universo más complejo que Miraflores, pero también con un recuerdo a favor, que es el del alcalde Andrade, que fue un buen alcalde de Miraflores y fue también un buen alcalde de Lima. De modo que y en esa cantera se formó Muñoz, ¿no? Porque en realidad él no es un hombre que viene de Acción Popular, Exacto. sino más bien de Somos Perú. En esa calidad fue elegido alcalde de Miraflores. Entonces, hay una cribación de currículums. Y de los 4 que punteaban, que eran él, Urresti, el señor Reyardo y el señor Belmont, evidentemente Muñoz era el mejor para efectos de una elección municipal. Creo que es un elemento. Y el otro elemento es que al final, en esta competencia con Urresti, la gente ha puesto una vara por abajo y eso me parece muy saludable. Más allá de que haya sido declarado judicialmente inocente, pues hay una sordidez, como tú has mencionado, eventual violación, eventual participación en un asesinato, judicialmente inocente, pero estaba ahí como un fenómeno que hacía ruido. Y su estilo un poco bravucón, un poco groserín, ¿no? groserín. Pocas ideas para Lima y mucha ocurrencia. El señor Urresti en realidad no es un hombre de ideas, es un hombre de ocurrencias, algunas muy buenas. Muy buenas, sí. Pero empaquetado en un estilo un poco bronco, y yo creo que Lima ha puesto una vara por abajo. Eso es bien interesante. Rompe, Julio César, estos resultados rompen con algunos mitos que hemos ido instalando también de repente desde los medios y demás, y de todos ¿no? los que se creen pues de alguna manera magos o albures, ¿no? En esta profesión, que uno de ellos era decir, no,
Muñoz es demasiado pituco para una ciudad como Lima. Lima es achorada, Lima es otra cosa, Lima ya no es la Lima, no digamos del Tucán Bedoya, ni siquiera la Lima de Alberto Andrade, como decíamos, Lima ya está en otra, ¿no? Y los conos te van a definir una elección que ni hablar va a pasar por la preferencia de Muñoz. Sí. ¿Cómo lee usted eso? A ver. Has mencionado tú al Tucán Bedoya. Cuando el Tucán Bedoya decide hacer él se eligió en el 63 y reelegido en el 66, hasta el 68 que vino el golpe de Estado militar, cuando decide hacer el Zanjón, la gente lo criticaba mucho, diciendo que eso es para los que tienen carro, para los miraflorinos y para los pitucos. Entonces de ahí que vino el mote al Partido Popular Cristiano, que era el partido de pitucos. Porque Bedoya se le ocurrió hacer el Zanjón. ¿Y qué sucedió? Que la empresa que tenía que hacer que ganó la licitación internacional no tenía autorización para trabajar en el Perú y el ministerio no se la quería otorgar. Entonces el Tucán no se le ocurrió mejor idea que empezar a hacer los puentes. O sea, cavaban y empezaron a hacer los puentes mientras la licencia se tramitaba y el Tucán terminó haciendo la vía expresa, que si no hubiera vía expresa no habría metropolitano, así sencillamente. Bueno, pues Alberto Andrade nos demostró que un limeño mazamorrero, bonachón, criollo, pudo ganar la alcaldía de Lima, y hoy día un Muñoz totalmente distinto, sin el perfil de Andrade, del criollo, bonachón. Tenía buenas salidas, Andrade, sí, no hablaba tanto, pero no cortaba bien el un hombre más por sus méritos de conocimiento, también de Miraflores, gana la alcaldía de Lima, y eso a mí me satisface mucho. ¿Cuál es la sociología de ese voto? Repito la pregunta que le hice a Julio César. Esta dicotomía entre el achorado, ¿no? Y de repente el demasiado atildado, que no funciona para la política, pero como usted, Jorge, dice, también se puso una valla hacia abajo que ha castigado de repente ciertos excesos, los tuvo Belmont también, ¿no? Por supuesto, no solamente la xenofobia, que muchos decían, uy, esto le va a hacer ganar la elección. Hubo algo de misoginia por ahí, ¿no? De machismo que no le ha traído réditos definitivamente. ¿Está votando mejor el electorado de lo que sugieren muchas veces los medios de comunicación? La democracia supone un aprendizaje de la gente, de todos nosotros, de quienes cumplen la función de electores, de quienes cumplen la función de representantes. Es una educación general, proceso a proceso aprendemos. No quisiera ser demasiado optimista, pero hemos tenido un par de años de intensas lecciones, de liderazgos y representaciones ignorantes, corruptas y cínicas. Y estos tres elementos no están en el currículum de Muñoz. Entonces, yo sí pienso que hay en esta elección, en el caso de Lima, una vara que la gente ha puesto por abajo. Esa vara se puede romper. Hoy ha sido así. Digamos, de alguna manera, Urresti tiene una especie de bolsonarito, ¿no es cierto? Nuestro Bolsonaro en elección municipal. Y la gente se ha fijado en un hombre que tiene trayectoria municipal, que tiene una obra realizada, que tiene una experiencia en el trabajo municipal y que adicionalmente en esos 20, 22 años de gestión municipal no tiene un escándalo significativo. Y hay una cosa adicional, es un hombre que está fuera del conflicto, ojo, ha estado fuera del conflicto, no participa de grandes banderías o de causas intensas en la discusión pública peruana. Entonces viene con la tranquilidad, que además es una señal que él da, ¿no? En su propio estilo, su manera de ser, que lo saca de esta confrontación, de esta polarización en la que el país ha estado en los últimos, pues yo diría no en los últimos años, sino en los últimos, casi te diría que ya llevamos década y media, si no más, en eso. Eso es bien interesante, es una conflictividad a la que usted alude, Jorge, que va, por un lado, de la alta política, o sea, la conflictividad en relación con los actores políticos, pero también cierta conflictividad social, dónde está parado uno en ciertos valores liberales o no, que ha marcado en los últimos años una diferencia grandísima en la política. Yo no sé si eso está definiendo mucho el voto o no, pero Muñoz ahí es una suerte, efectivamente, no sé si de enigma,
porque dicen que tiene un origen conservador muy marcado, ¿no? Que venía pues incluso del Opus Dei, pero hace algunos días hablaba con un conservador conocido que me decía: yo no voto por Muñoz ni hablar. ¿Por qué? Porque en la galería de Miraflores tienes puras exposiciones que son anticlericales. Entonces yo no sé en realidad cuál es su postura actual, pero en todo caso le ha servido que no sepamos finalmente dónde está parado él en ese lado. Esa suerte de independencia de Muñoz frente a la conflictividad, ¿cómo la observa usted, Julio César? ¿Le importa mucho al limeño esto? ¿No le importa tanto? No, sí, claro que sí. O sea, el limeño se ha tomado su tiempo para decidir. Yo dije que este proceso electoral municipal iba a ser uno de los peores, y así lo ha sido, y no me estoy refiriendo a la elección de hoy día, sino pues que ha habido golondrinos, o sea, ha habido... Candidatos golondrinos, candidatos sacándole la vuelta, esposas, hasta amantes, compitiendo con la esposa en alguna lista, ¿no? Todo ha sido eso, muy lo que curioso. hemos visto ha habido, ¿correcto? Pero al final la población se ha tomado su tiempo para pensar por quién va a votar, porque si no, de otra manera no se explica que a 15 días de la elección había el 50% que no había decidido, y a una semana de la elección había 20% que no había decidido, hasta más, 40% que no había decidido a una semana. Y esto la población se ha tomado su tiempo para escoger, ya viendo las dos exposiciones y habiendo visto a las ponencias de ellos mismos y la forma como se condujeron en cada uno de los debates. Y las campañas también, campañas. O sea, por decir, Ricardo Belmont, a él le pasó la factura el pretender ser el bacán del barrio y mucha broma, y que hasta empezó a bromearse con su esposa, con una periodista, y así como subió, bajó. A Muñoz no lo hemos visto en eso, a Muñoz lo hemos visto en una campaña más sobria, porque ese es su temperamento, más tranquila. A Urresti lo hemos visto en una campaña más abierta, más bonachón, y la gente, y bueno, y Reyardo trataba de ver cómo se sacudía la irresponsabilidad de sus asesores, de haberle dicho: no vayas al debate. A mí me han dicho que sus asesores le rogaron que vaya al debate y que él dijo no y no y no. Eso me han dicho. No sé ahí si la responsabilidad... Bueno, sea esa es personal o no. responsabilidad de él, para que esté tercero y con esa votación. Entonces, la población ha sido sabia en este sentido, en escoger, como venimos señalando, de los 4 que estaban en el escenario, al mejor. Y como te dije, manifesté inicialmente, en el debate Muñoz estaba en 1 o 2%. Muñoz no figuraba Urresti y figuraba Reyardo, que estaban los dos que estaban arriba, y después subió Belmo. Pero Muñoz no figuraba. Muñoz, después del debate, es que empieza a subir. Que ha sido otra vez, repetimos, una elección importante, que la ciudadanía le haya tomado pues esta importancia y este peso a los debates. Luis Castañeda perdió los papeles en la mañana con un programa de televisión, una invitación que le estaba haciendo Carlos Álvarez, y bueno, se ha referido pues en un maestro. Ha sido una mala reacción. Luis Castañeda, el alcalde todopoderoso, ¿no? Durante un periodo importante, 2 periodos, fue otra elección, yo estaba recordando, emocionante, la que él gana a Andrade la primera vez, porque Andrade iba por su 3er periodo, corría solito, en los últimos días no parecía nada y al final le saca 10 puntos, ¿no? Castañeda luego tiene esta segunda elección donde se la lleva pues absolutamente solo, y cuando regresa para este último periodo, después de pues, la gestión decepcionante de Susana Villarán para muchos, se la lleva con más del 50%. Y mucho ya casi en un lugar común hablar del teflón de Castañeda. ¿Por qué Castañeda termina como termina esta gestión y cuál es la lima que le entrega a su sucesor, Jorge Muñoz? Probablemente tenemos varios signos de que algo está cambiando en la capital, por lo menos. Nos faltan ver las cifras de la elección nacional. Exacto, vamos a ver. Normalmente tendemos a juzgar el Perú por Lima, pero eso es un error. Nuestro primer error. Claro, entonces hay que ver qué pasa en el país. Tenemos además elecciones a alcaldes y a gobernadores regionales, de modo que hay todavía una cantidad de información que tenemos que analizar para ver juicios más generales. Pero en el caso de Lucho Castañeda,
Es evidente que lo que él tenía como virtud hace unos años, hoy ya no es virtud, hoy ya es un defecto. ¿Cuál era la virtud y cuál es el defecto? Bueno, él era un hombre que vendía el hecho de que él hacía obras y creo que cuando la gestión anterior él inventó, no sé si por iniciativa o ingenio propio o algún consejo de alguien, las escaleritas, mientras algunos decían eso es cemento, yo pensaba para mis adentros pensar en la columna vertebral de miles de señoras que bajan los cerros y suben los cerros todos los días. Eso no es cemento, eso es inclusión, eso es ciudadanía, eso es pensar en la gente. Eso fue una gran virtud. Y los hospitales de solidaridad, con todas sus dificultades en la atención específica de la salud, sin embargo era poner la salud cerca de la gente, por lo menos la expectativa de la salud. Entonces, hay cierta sabiduría que le funcionó, pero creo que en esta última gestión él ha dado muestras de que su mismo discurso, en una Lima que ya había cambiado un poco y que estaba esperando, creo que está esperando todavía, una imagen de sí misma que todavía no encuentra. Lima tuvo una imagen nítida, perdón por la excursión histórica, con Ricardo Palma y los grabados de Fierro. Esa Lima se prolonga mucho en el tiempo. Tenemos una imagen de Lima como las tapadas, el baile, los tamalitos, en fin, hay una Lima que se prolonga, llega hasta Chabuca Granda, que anuncia ya su retirada en el vals. Luego, Lima se queda un poco sin imagen, los novelistas del 50 tratan de dárselas, entre ellos Vargas Llosa, pero lo más que llegan es a crear una cantina, la catedral. O las tardes de domingo de los de Ludo en la novela de Ribeiro. Una catedral, además, perdón, con una avenida Tacna ya en plena decadencia. Después de toda la promesa que había significado. Exactamente. ¿No? Pero Lima encuentra una nueva imagen en el desborde de Matos Mar, que es un concepto, una imagen gráfica, y en las fotografías del Chino Domínguez, en donde esta multitud morena que ha venido migrando en los últimos 3, 4 décadas, llega, se instala en Arenal, ponen banderas y construyen y crean una nueva ciudad. Ya esa Lima de aquella ya no es esta. Pero en los últimos años el crecimiento económico, el desarrollo económico en muchos casos, el despliegue de estos grandes escenarios comerciales, los malls estos que están en el norte, en el centro, en el sur de la ciudad, al este, han creado también ya una Lima distinta. Eso es muy interesante. Vamos a quedarnos con esa reflexión para regresar precisamente a este tema de la identidad de Lima, que es apasionante y que muchas veces quieren mandar al desvío, ¿no? Durante mucho tiempo lo que se consideraba la Lima emergente es esa Lima pues caótica, achorada, ¿no? Y la aspiración también, por supuesto, va por otro lado. Vamos a ver, vamos a movernos un segundo al primer puerto, la región Callao. Estas son las proyecciones a boca de urna de alcalde, entiendo, ¿verdad? Alcalde. No, región. Región. Esto es región Callao, esto es gobierno regional, ¿verdad? Que me corrijan, por favor, ¿sí? Gobierno regional. Y ahí, bueno, muy ajustado, todavía es de pronóstico reservado, según Ipsos, América TV, Dante Mandriotti por Ti Callao, que tiene el 28,2%, Iván Rivadeneira de Fuerza Chalaca, que me parece que son los nuevos chimpún, ¿no? Los de Fuerza Chalaca, 26,3%, y bueno, ya muy atrás el señor Ciro Castillo, que es otro personaje que emergió pues mediáticamente en circunstancias bastante trágicas, apenas el 0,7%. Muy ajustado, ¿perdón? ¿Habría segunda vuelta aquí, Julio Castelloni? Claro. ¿Sí? Si no llegan al 30%. 40%. 40%. Ahora es 40%. Ah, definitivamente. Pero entonces para Lima también habrá segunda vuelta. Pues Lima es municipalidad. Ah, para gobiernos regionales es la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, por cierto, tendremos el referéndum. Pero no olvidemos Estaba que cruzando. a Mandriotti le han dictado detención. Nada Prisión menos. preventiva le han Así es. dictado Él ayer. está desde la clandestinidad diciendo que su candidatura seguía. Y sí, ¿Cuál y es sí, el no, sí, cuál es el no lo pueden resultado? excluir. Ajá. No lo pueden excluir. Pero no puede asumir el cargo. No tiene que asumir su segundo. Sí, no Y podría. él se iría para adentro. Claro, o sea, van a una segunda vuelta sin Mandriotti y ahí se sabrá quién es el gobernador. Bueno, aquí sí no hay optimismo en este caso, ¿no? O sea, lo que Aquí, está pasando con el Callao es sumamente complicado. Es complicado porque Mandriotti no es por un tema vinculado a la administración, es por un tema de tráfico de terrenos, es un tema de lavado de activos, es un tema totalmente distinto, muy parecido al de Punta Negra, es un tema diferente, no es un tema vinculado a la administración pública, a la cual nos tiene, a los escándalos que nos tiene acostumbrado el gobierno regional del Callao, ¿correcto? Terrible.
Para rematar, Jorge, la idea, usted conoce muy bien un caso como el de México, que nosotros siempre comentamos, es una suerte de espejo, de repente nosotros más chiquitos, pero ni tan chiquitos porque es una ciudad de 10 millones de habitantes ya, frente pues a la metrópoli del DF, y usted conoció muy de cerca la gestión de Manuel López Obrador como jefe de la ciudad, creo que es, ¿no? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno del Distrito Federal. Con esa experiencia, tomando en cuenta a dónde ha llegado López Obrador, ¿no? Que es nunca hemos visto alcaldes que saltan a la presidencia y no quiero proyectarme de ninguna manera a ese escenario, esa no es mi intención, pero con la experiencia de una ciudad como esta. Hablábamos anteayer con la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, todo el tema cultural, qué poco peso se le ha dado en la campaña y demás. ¿Cuál debería ser la agenda esencial de Jorge Muñoz arrancando el 1 de enero del próximo año? Bueno, Lima tiene un cúmulo de problemas, ¿no? El de transporte sin duda es uno. Muy, muy complicado, pero ahora hay un tema de autoridades creándose, de competencias que Lima de alguna manera todavía tiene en el tema, ahí tiene una enorme dificultad. Está el tema de la seguridad, que de la misma manera no es exclusiva responsabilidad de la alcaldía, sino que tiene que ver mucho con el Ministerio del Interior y con la policía y ver de qué manera se hace ahí un plan conjunto. Creo que el alcalde juega un rol importante en la medida en que es como la conducción política de la seguridad en la ciudad, pero no es el mando operacional. Pero creo que Lima tiene, además de estos 2 o 3 problemas más, tiene un problema de identidad. O sea, Lima no ha vuelto a encontrar una imagen tan potente como aquella de Palma o tan potente como la que le dieron el Chino Domínguez y Matos Mar en la década del 80, 70, 80. Y creo que ahí hay que inventar un sueño para la ciudad. Esta es una ciudad que podría tener muchas vocaciones. Una, sin duda, debería ser el gran espacio cultural de esta área del Pacífico para el mundo. Y me refiero a todo el Pacífico, ¿no? Es probablemente la ciudad más importante de la orilla pacífica del continente americano. Y tenemos varias ciudades importantes en ese espacio, pero Lima tiene ahí un rol que cumplir. No en vano, durante muchas décadas y hoy incluso sigue siendo un centro de distribución para toda América del Sur. Cuando uno llega al aeropuerto se da cuenta que los aviones aquí llegan y despejan, claro. Entonces ahí hay un tema que tiene que ser construida, porque en la medida en que uno se reconoce en una imagen de la ciudad, puede quererla. Y en la medida en que la quiere, puede hacerla suya y puede hacerla mejorar. Aquí es un esfuerzo de las autoridades, pero es un esfuerzo también de cada uno de los ciudadanos. Vamos a regresar con Julio César Castiglioni, pero vamos a una ciudad que probablemente tiene, esto es provincia, probablemente sí tiene una imagen mucho más clara, orgullosa de sí misma, terruño acá de Jorge Nieto. Además, Elmer Cáceres, no podemos decir todavía virtual alcalde, estas son proyecciones a boca de urna, siempre fuente América TV Ipsos. Arequipa Unidos por el Gran Cambio con 18,6%, Javier Ismodes, Arequipa Transformación 14,5% y Alfredo Segarra de Arequipa Renace 12,6%. Muy ajustada la elección en Arequipa, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se irá desarrollando. Y tercero queda Segarra, que es el alcalde provincial. Exacto. Y esto es región. Sí, región, por eso él era el alcalde provincial, iba al gobierno regional. Así es. Y Cáceres es uno de los Cáceres el que se postula. Vuelven los Cáceres, entonces. Vuelven los Cáceres a Arequipa. Nada menos. Bueno, esperemos. Vamos a ver qué ocurre. Ya, me está corrigiendo el señor More que este es el señor Elmer Cáceres, antiguo alcalde de Cayoma, no es de los Cáceres Velázquez. Es otro cacerismo el que se estaría forjando en la Ciudad Blanca, la región en realidad en este caso. Ahora, todos estos problemas, volviendo a Lima, vamos a Miraflores, ¿cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Vamos a Miraflores, que está saliendo Muñoz, Jorge Muñoz, a dar declaraciones, a ver. Precisamente en declaraciones en exclusiva para TVN. Enrique, efectivamente, ante la insistencia de los vecinos, los propios periodistas, declaraciones en estos momentos del virtual alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Federico Mávila. Hola Federico Mávila, ¿cómo están? Buenas tardes. Tengo 2, pero no me pongan 2, porque si no, no puedo. Ahí nomás ahí. Sí. A todos les voy a dar una declaración, encantado. Muchas gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros. Y los voy a esperar dentro de un rato en Paseo Colón. Allá en Paseo Colón yo les había pedido
que me dejen estar tranquilo con mi familia y estaba esperando con mi familia acá y los puedo esperar en Paseo Colón. Federico me pregunta si esperaba un resultado tan holgado. En realidad contento con el resultado. Siempre hay que tomarlo con mucha humildad, con mucha tranquilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo recibe este resultado que es en base al conteo a boca de urna? Un ratito porque si no... Bien, vamos a regresar en cualquier momento a Miraflores con las declaraciones iniciales de Jorge Muñoz. Él lo que ha pedido es, yo les había pedido, como lo comentábamos antes, tranquilidad, ¿no? Para poder estar primero con mi familia y digerir la noticia que sea, y ahora se va a dirigir pues al local partidario. Muñoz, lo comentábamos también al principio, Somos Perú, forjado en esas canteras, en las administraciones de los Andrade, en realidad en Miraflores, pasó por todo ese recorrido, fue concejal de oposición, alcalde 2 veces, pero ahora está en Acción Popular. Es el gran síntoma de estos tiempos, ¿no? O sea, de partidos, algunos dirán afortunadamente el caso de Acción Popular es un partido, algunos dirán tradicional, ¿no? Y no es un partido recién aparecido, y finalmente él se enganchó con él. La prohibición de la reelección ha generado también todo un factor adicional. Sí. Somos Perú, como partido municipalista, tenía 4 o 5 alcaldes de proyección y se decidieron por Zurek, ¿no? O sea, yo no sé si la renuncia de Muñoz, que tuvo que ver con la alianza esta que plantearon con APP en su momento para las presidenciales, Somos Perú, si fue por ese lado o fue que vio que él no iba a tener de repente mucho chance. Y al final se han ido con Zurek, que no le ha ido bien. Pero es todo este cambalache que hoy veía uno de los electores preguntando ¿por qué en Marco? Porque todavía no hacían el match entre el candidato y el partido. Es un síntoma de estas elecciones. Lo que pasó con Somos Perú es que tuvo una crisis interna. De Alberto Andrade pasó a Fernando Andrade, y de Fernando Andrade pasó ahora a Patricia Lee, y Fernando Andrade no forma parte de Somos Perú, o sea... O lo quitaron. Sí, son temas de manejo interno, y en consecuencia los Andrade ya no están en Somos Perú. La presidenta de IES, Patricia Lee, que fue alcaldesa en Punta Negra. Entonces, en ese cisma renuncian un número importante de alcaldes que tenía en Lima y se abren hacia otro lado y buscan tener otra opción, y querían incluso refundar Somos Lima, crear nuevamente Somos Lima, que fue lo que fue originalmente, ¿no? Volvemos con Jorge Muñoz en un minuto. Vamos a ver a Miraflores. Ahí sí tenemos ya declaraciones de Jorge. Sin duda que la participación, Así es, tenemos las declaraciones de Jorge Muñoz. Él está respondiendo a algunas interrogantes de los periodistas. Vamos a escuchar. Y después de eso hemos estado mucho más cerca de la gente gracias a esa visibilización. Ahora incluso el tránsito ha sido bloqueado por la cantidad de personas que están llegando a esta cuadra 9 de Roca y Boloña. Sí, mira, yo lo que veo, Federico, es que esto ha sido un proceso como otros procesos. Hablar de fraude en estos momentos me parece que es una situación febril, no sé quién lo habrá dicho. Prefiero no detenerme en eso. Hay que seguir mirando lo que nos toca. A mí me va a tocar, por ejemplo, ser el alcalde de los Panamericanos, a pesar de todo el problema que ha sido la mala planificación. Y también me va a tocar ser el alcalde del Bicentenario, o sea que hay que trabajar, pero sobre todo hay que trabajar por las personas, por los invisibilizados, por la gente que no tiene la posibilidad de haber sido atendida en nuestra comunidad. Palabra del alcalde Jorge Muñoz. Estamos en vivo en ATV Más con Beto Ortiz, alcalde, que lo quiere felicitar, también hacer alguna pregunta. No los estoy escuchando porque tengo a personas... Porque obviamente por la gran cantidad de gente que sigue llegando es un poco complicado que el candidato pueda... No aún, pero va a ser muy importante hacer coordinaciones con el presidente
también con el legislativo, porque no nos olvidemos que parte de lo que nosotros necesitamos es presupuesto. Si no tenemos presupuesto que se aprueba en el Ejecutivo, o mejor dicho, que se propone en el Ejecutivo y después va al Legislativo, la ciudad no va a poder desarrollarse como corresponde. Pero sí aprovecho las ondas de América para poderles decir que nosotros vamos a juntarnos con el presidente y buscarlo a él para poder trabajar de una manera conjunta y siempre pensando en las personas más necesitadas. Alcalde, ahí lo tenemos a Sí. Beto Ortiz. Ha respondido las interrogantes de periodistas señalando de que es una dura tarea la que le toca como alcalde. Será el alcalde de los Juegos Panamericanos, el alcalde del Bicentenario. Vamos a seguir escuchando a Jorge Muñoz, virtual alcalde, según los resultados de los sondeos a boca de urna, que le otorga un 32.4% contra 21.1% a través de el resultado que tiene Ipsos y de Datum, 37% contra 22.5%. Yo no lo estoy escuchando, ese es el problema. No sé si tú lo escuchas. Ahí está, Beto, no, hola. ahí está, sí. Ahora sí te escucho, sí, ahora sí. Amigo del candidato. Bien, el señor Jorge Muñoz está atendiendo algunas interrogantes de colegas de otros medios de comunicación, pero es importante precisar de que él no tenía planeado salir y manifestarse, pero está haciendo atención al pedido de los propios vecinos y de algunos transeúntes que se han detenido aquí en los exteriores de su vivienda para felicitarlo. Vamos a escuchar. No, muchas gracias y a trabajar por los ciudadanos, Alfredo, Beto y a todas las personas que nos están siguiendo. Date bien. Gracias, gracias. Y vamos a ir siguiendo con la cobertura porque evidentemente pues el alcalde virtual, alcalde electo, porque hay que llamar las cosas por su nombre, sobre todo en un país tan volátil como este, el virtual alcalde electo Jorge Muñoz se va a trasladar al local de Paseo Colón de Acción Popular y desde ahí pues podremos tener mayores novedades. Decíamos, Jorge Nieto, que lo impresionante de las campañas en el Perú, esta destaca, ¿no? Esta es especialmente impresionante en el sentido que se ha definido en una semana, ¿no? 8 días, yo no sé. ¿Eso es una campaña electoral o ya estamos entrando a otro tipo de figura diferente? No, yo creo que sin quitarle un punto de mérito al señor Muñoz, aquí el protagonista es el elector. ¿Cómo entender a ese En el elector? lapso de 3 semanas ha subido 28, 29, 30 puntos, Claro, de la nada. según la cifra inicial y según el resultado final, pero estamos hablando de 30 puntos. En la última semana debe haber sido por encima del 1,5 millones de votos. Eso no es campaña, eso es un elector que está buscando. Pasó ya una vez en la historia del Perú, espero que esta vez invente mejor, pero en el año 90 inventaron al Chinito frente a una candidatura que no les satisfacía por más de una razón. E inventaron con su votación aluvional de última hora a un presidente que finalmente se quedó 10 años, poquito más. Ahora creo que están inventando un alcalde en la ciudad. No le quito ningún mérito a Muñoz. Porque tenía todas las atribuciones, es decir, era el tipo con experiencia, era el perfecto para ser inventado, digamos, como alcalde. Estaba ahí. Aquí lo importante es la naturaleza de la elección del elector. Quiero seguir con el símil con Fujimori, a lo mejor hipotetizando aventuradamente. Pero en aquella oportunidad había mucho de la cuestión étnica que ustedes mencionaban hace un rato en su conversación. Es decir, la candidatura de Vargas Llosa aparecía muy claramente como una candidatura criolla en el sentido más tradicional de la palabra, el estamento blanco del país. Incluso algún político de la época con el cual después Vargas Llosa se peleó y muy feamente, Chirino Soto, dijo, ¿cómo va a ser presidente uno que no sabe ni siquiera hablar bien el castellano? Olvidando que la mayoría de peruanos que vienen del quechua y de la aymara tampoco sabían hablar bien el castellano y produciendo más allá de su voluntad una identificación entre el elector y el otro candidato. Bueno, pesó muy fuertemente eso. Yo creo que hoy día hay un poquito mayor de sofisticación del electorado. Es decir,
han evaluado de los 4 o 5 que estaban como posibilidad de votos al que tenía mejores condiciones para hacerse cargo de la alcaldía desde una experiencia municipal. Primero, 22 años de experiencia municipal en distintas funciones. Segundo, en esos 22 años no ha habido un escándalo que conozcamos de corrupción o acusación parecida. Tercero, un hombre que está fuera de las polarizaciones políticas de los últimos 15, 20 años. Cuarto, habrá que preguntarse si esta elección, en donde creo que el protagonista es ese ciudadano que ha estado buscando la mejor opción y la ha resuelto prácticamente en la última semana, quizás en las últimas 2, cuando ya se ve la tendencia de subida de Muñoz, habrá que ver si ese elector ha seguido a ese candidato a nivel distrital. ¿Cuántos de los candidatos de Acción Popular han sido beneficiados por la locomotora que ha sido este aluvión de última hora de Jorge Muñoz? Tenemos que tener cifras para saberlo. Ahora, Lima es Lima. En el país hay que ver qué está pasando. Por supuesto. Y mismo Miraflores, para ver si ese efecto de arrastre o el ciudadano ha cruzado el voto. Las encuestas previas, por ejemplo, en Miraflores, ¿no? Le daban, primero que Muñoz parece que no dejó pues heredero, ¿no? Pero claro, evidentemente Acción Popular tenía pues un candidato, pero Solidaridad Nacional, que era el señor Lucho Molina, ¿no? Y el señor Macías, por Somos Perú, que ya fue alcalde, ¿no? Tenían... Macías ha sido alcalde. Macías ha sido alcalde, ¿no? Que ha tenido cierta expectativa. Molina ha pasado también por muchos puestos, pero Molina también fue un hombre de Somos Perú. Sí. Entonces ha terminado en Solidaridad. Entonces toda esa Fue el teniente confusión. alcalde de Macías. Fue el teniente alcalde de Macías, ¿no? Entonces, volviendo al tema y tiene mucho que ver con este lector que describe Jorge Nieto. Bueno, acá ya los partidos ya no tienen nada que ver. No, aquí no tiene... Ya no tienen nada que ver. O sea, aquí tampoco se pretende decir que es mérito de Acción Popular. No, aquí es mérito de Jorge Muñoz y del electorado. Porque a él no se le ha visto, por ejemplo, ni siquiera caminar con ningún dirigente de Acción Popular. No, nada. Nadie. O sea, solamente... Y hemos llegado al extremo que el señor Urresti casi que denunciaba a Pepe Luna, que era su anfitrión, el dueño de su vientre de alquiler. O sea, a ese punto hemos llegado. ¿Es posible una democracia así, Jorge Nieto? O sea, o ya tenemos que hacernos la idea de esta particularidad y echar para adelante. Bueno, la tenemos. En los hechos la tenemos. Una democracia con partidos muy frágiles, muy débiles. Lo más potente que había como partido era Fuerza Popular. Yo siempre dije que Fuerza Popular era una poderosa maquinaria electoral, pero estaba por verse si es que era un partido político, es decir, programa, un cuerpo estable de dirigentes, estrategias más o menos claras, estilos de relación. Parece que no era tanto así. Eso está en veremos. Fuerza Popular está en un brete, de verdad, como partido. Yo creo que en estas elecciones nacionalmente debe haber ido va, mal. yo creo que no. Y el mal momento incluso debe haber afectado a muchos candidatos que en este momento han dicho, no, acá yo no marco ni hablar. Y si no leen con mucho detenimiento y con inteligencia lo que le está diciendo el electorado, tendrían que ponerse a pensar en las postrimerías del odrismo entre 1976, 77 y 78. Hay que regresar. Donde un movimiento que surge de un gobierno autoritario como el de Odría tiene un peso político muy importante en las cámaras del 63 al 68, que hostigaron a Fernando Belaúnde Terry en alianza con el aprismo, tuvieron un peso muy importante y que terminan finalmente en una reunión a las 5 o 6 de la mañana, 3 o 4 dirigentes haciendo cosas feas en la avenida Tacna, ya en franco deterioro. Entonces yo creo que ellos tienen que leer muy bien como políticos lo que está ocurriendo. Si no, su destino puede ser parecido al del odrismo. A ver si están escuchando. A ver, vamos a Puno, a la región Puno. Walter Adubiri, señores, virtual, ahí sí, gobernador regional de Puno, nada menos, con 48,1%. Pues este es un líder que ha tenido pues posturas que muchos considerarían radicales en el pasado. Así que, bueno, esta es una clara señal. Jorge Nieto decía, bueno, ¿cómo serán los resultados del país? ¿Perdón? Bien, no, si es que queríamos ver qué pasaba en el resto del Perú, esta es una clara señal porque siempre a Puno hay que prestarle mucha atención. Vamos a seguir con esto luego de la pausa porque tenemos que despedir a Julio César Castiglioni
que tiene compromisos, pero yo quería preguntarle, Julio César, volviendo otra vez a Lima, todo lo que estamos hablando, siempre una nueva gestión trae esperanzas, ¿no? Mal que bien, proyecciones, optimismo. Una figura como la de Muñoz refresca indudablemente el panorama de la política nacional. Pero ¿qué tiene para hacer? Tiene 300 millones de soles para obras para una metrópoli como Lima. Sí. Porque todo el resto del presupuesto, 1.000 millones creo que se va en gasto corriente, hay un montón de deuda como de 300 millones y más o menos, según las últimas cifras, son 307 millones creo los que tiene para obras. ¿Con eso qué se hace? Nada. Ajá. Lo que tiene que hacer es declarar en reorganización y en reestructuración los primeros 100 días la municipalidad y ver cómo se acerca al gobierno nacional para que le amplíe el fondo de compensación municipal, le pase proyectos a través del FONIPREL pedir adelantos en cuenta del propio fondo de compensación municipal para poder hacer obras, porque con 300 millones que le quedan para obras y servicios no va a poder hacer absolutamente nada. Como epílogo, fracasó Castañeda entonces en el modelo de concesión, que por supuesto hemos visto que hay proyectos que tienen signos de corrupción complicados en los peajes y demás con Odebrecht, esa es otra historia, pero el modelo en sí de concesionar y entregar lo que era la caja no tan chica de la municipalidad, que era EMAPE. Era la caja de Lima. La caja. EMAPE era la caja de Lima. ¿Cuánto, si hablamos sobre 300 millones, en plata de esta época, más o menos cuánto 2.000 millones más o menos. Imagínense, ¿no? Imagínense. Y hoy día no ¿Ha sido un fracaso ese modelo? No maneja un solo peaje. ¿Por qué ha sido un fracaso? No maneja un solo peaje y solamente recibe centavos de cada concesión. Y por lo tanto la municipalidad no tiene plata para hacer obras. Y todo está amarrado. No se puede auditar ni siquiera esas concesiones, porque provienen de APPs. Mucho se habló de revisar esos contratos. ¿Es posible ¿Se pueden revisar los contratos? Sí. Lo que no se pueden es desconocer. ¿Se pueden revisar? Sí. Pero es la primera crisis con la que se va a ver enfrentado. Claro. Creo que es una crisis. Es Hablar una crisis de una ciudad como Lima, 300 millones para obras, creo no que tiene, y además que Castañeda ha comprometido el presupuesto el próximo año en los últimos contratos. Y así dicen los contratos, se pagarán en el 2019. O sea, ha comprometido el presupuesto, no teniendo facultades para ello, ha comprometido el presupuesto del 2019. Así estamos. Vamos a ir a una pausa. Gracias a Julio César Castillo. Vamos a regresar con Jorge Nieto. Usted todavía no se va a ir. Acá está amarrado. Acá cumplí mi tarea. Acá está amarrado. Vamos a ir a una pausa. Gracias, Julio César, por acompañarnos. Regresamos con Jorge Nieto y todo el análisis de los resultados electorales en todo el Perú. No se vayan.